Hola, ¿cómo están? Soy Kevin Romero, un estudiante de la Universidad de la Salud. Bienvenidos a un pequeño repaso sobre lo que es el transporte y la defensa de la sangre. Como una pequeña introducción al tema, cabe recordar que la morfología de la sangre está compuesta por plasma, el cual constituye el 55% de la sangre. Es una sustancia acuosa de color amarillento, constituida de agua, proteínas y gases. Tenemos los glóbulos rojos, o eritrocitos, que constituyen el 40% de la cual contribuye a la oxigenación del organismo. Tenemos los glóbulos blancos o leucocitos, los cuales constituyen el 4%, y las plaquetas, que constituyen a un 1%. Para empezar a hablar sobre el transporte de la sangre, tenemos que saber qué es. La sangre transporta el oxígeno de los pulmones y nutrientes del aparato digestivo a las células del organismo. También se lleva el dióxido de carbono y todos los productos de desecho que el organismo no necesita a los pulmones, riñones y al sistema digestivo que se encargan de expulsarlos al exterior. Como bien tenemos aquí, tenemos las dos funciones, que es la de gases respiratorios de oxígeno y dióxido de carbono, y lo de los nutrientes, metabolitos, hormonas y enzimas. Bien, en esta imagen tenemos igual una pequeña explicación sobre cómo pasan, sobre cómo se utilizan en las células y sobre cómo se excretan. Para empezar tenemos la entrada de nutrientes. Los nutrientes y el oxígeno ingresan por los alvéolos y la vellosidad intestinal. Estos son transportados y son utilizados por las diversas células de los diferentes tejidos. Una vez utilizados por las células, son nuevamente transportados los desechos al riñón y el residuo del oxígeno transformado en dióxido de carbono a los alvéolos pulmonares para su expulsión. Defensa de la sangre. Igual en la defensa de la sangre participan dos defensas, que uno es la inmunidad de los glóbulos blancos o leucocitos, que constituyen al sistema inmunitario, en la cual actúan para identificar y eliminar a los agentes patógenos. Y por segundo tenemos la homeostasia, que es el tapón plaquetario y la coagulación. Bien, para empezar, hablemos sobre la inmunidad de los leucocitos. Ok, tenemos los basófilos, que estos alertan cuando aparece un invasor, participan en reacciones alérgicas. Tenemos los eosinófilos, que atacan y eliminan parásitos. También participan en reacciones alérgicas e inflamaciones. Tenemos los neutrófilos, que acuden a los sitios de inflamación aguda y participan en infecciones. Tenemos el linfocito B, que crea anticuerpos para enfrentar amenazas específicas. Igual participan en la destrucción de células tumorales. Y tenemos el linfocito T, que destruye células infectadas y participa en la destrucción de células tumorales. Homeostasia. La hemostasia ocurre cuando se sufre una cortada o traumatismo, lo que provoca una lesión en el vaso sanguíneo, el cual tiene una vasoconstricción para disminuir el paso de la sangre, para impedir perder mucha sangre. Ocurre un tapón plaquetario cuando hay una cortada pequeña, que ocurre en dos pasos aquí. Para empezar, la adhesión plaquetaria. Las plaquetas tienen una capa de glucoproteína, lo que permite que se adhieran al endotelio dañado. Y plaqueta tras plaqueta se va adhiriendo de igual manera. Y por segundo tenemos la aglutinación plaquetaria, que corresponde al tapón de muchas plaquetas, las cuales funcionan para bloquear la hemorragia. Y después ocurre la coagulación, que después del tapón plaquetario, el cual sucede para cerrar más el vaso, a través de la aparición de la fibrina y la formulación de un coágulo de fibrina formado por plasma, plaquetas y células sanguíneas. Este suele disolverse o formar tejido conectivo por todo el coágulo, que para esto tarda entre 1 a 2 semanas para convertirse en tejido fibroso. Como bien, aquí tenemos un tapón plaquetario, que se sufre una herida y las plaquetas empiezan a aglutinar
en la misma herida para frenar la hemorragia. Esto sucede un coágulo, que el coágulo, como bien dijimos, está formado por plasma, plaquetas, células sanguíneas, que estos sirven igual para frenar la hemorragia. Bien, tenemos las patologías hematológicas. No voy a entrar a mucho detalle a esto porque pues ya es un tema que tendremos que ver para después. Para empezar tenemos la serie roja, que contribuye a los eritrocitos o glóbulos rojos. Cuando tenemos por debajo de los niveles normales, esto suele ocasionar anemia. Cuando tenemos por encima de los niveles normales, nos ocasiona policitemia. Igual en los glóbulos blancos, cuando tenemos menos del nivel normal, ocurre una leucopenia. Cuando tenemos más del nivel normal, una leucocitosis. Igual con las plaquetas. Cuando tenemos por debajo de los niveles normales, ocurre una plaquetopenia. Y cuando tenemos más, ocurre la hiperplaquetosis. Bien, por último, vamos a hablar sobre unas pequeñas características sobre la fisiología de la sangre. Para empezar, la sangre es más densa y viscosa que el agua. Tiene un pH entre 7.34 a 7.45. La sangre alcanza un 8% del peso corporal. El volumen sanguíneo promedio es entre 5 a 6 litros. Su temperatura es de 38 grados centígrados y el color de la sangre varía por su contenido de oxígeno y se debe a la hemoglobina de los glóbulos rojos. Bien, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Kevin Romero y te espero en el próximo video. Hasta luego.